Ahora sí que ustedes, ¿qué consideran? ¿Qué proponen también? ¿O hacemos otra encuesta? Bueno, vamos a hacer algo, ¿sale? Voy a poner una encuesta ahí en Telegram, la pongo de una vez. Y pues ya ustedes deciden cómo gustan venir, ¿sale? Va a ser la decisión de la mayoría, ¿ok? Entonces, pues lo que se decida, pues sí, ni modo. Y pues eso, les repito, ya es una indicación de más arriba. Originalmente habíamos quedado que íbamos a seguir en formato virtual, pero pues ni modo, hay que acatar las indicaciones. ¿Vale? Entonces voy a colocar la encuesta de una vez. Denme un minutito, por favor. Ay, Dios. A ver. Control de procesos. Dos, aquí están. Encuesta. Entonces la primera opción es venir por equipo por semana. Equipos 3 y 4. Posteriormente, equipos 1 y 2. La siguiente opción es venir por orden de la A a la Z y posteriormente, perdón, de la A a la K, posteriormente de la ordenándose por semana. Ok, bueno, ahí está ya la encuesta. En cuanto puedan, por favor, la contestan. Va a tener un tiempo límite de hoy a la 1, ¿sale? ¿Vale? Y ya lo que ustedes decidan, pues adelante. Eso sí, si en alguna ocasión, vaya, yo no voy a pasar lista como tal, pero si en algún momento veo que hay más de 20 personas y alguien se metió de otra sección porque no le correspondía, y pues sí voy a tener que empezar a pasar lista y pues no es la idea, ¿no? O sea, la idea es que más o menos respetemos los acuerdos a los que lleguemos, ¿sale? Muy bien, vamos a ver la clase de hoy. En las clases pasadas estuvimos ya viendo un poco de lo que es el control por Disculpe, comando. profesor, una duda. Perdón por interrumpirlo. Ah, no te preocupes, dime. Disculpe, entonces, la sección que, o sea, que la que no le tocara esa semana, ¿cómo trabajaríamos? Ah, ok, pues de momento estaría descansando. Se le dejaría pues algún tema de investigación para que se prepare para la siguiente semana. Y así sucesivamente estaríamos trabajando. Muy probablemente, pues, no creo que terminemos como tal el temario. Digo, no vamos tan mal, pero pues ni modo, ahora sí que son las indicaciones de arriba, ¿no? Eso sí, se está por ahí comentando el regreso a clases presencial al 100%. Sin embargo, todavía no queda correctamente establecido, todavía no sabemos nosotros si realmente va a ser así. ¿Vale? Entonces, esa sería la manera de trabajar de momento. ¿Vale? No sé si con eso se aclaró tu duda. Profesor, gracias. ¿Vale? ¿Alguien más tiene otra duda? ¿Otro comentario que hacer? ¿No? Perfecto. La clase de hoy vamos a ver sintonización de controladores por medio de ajuste de polos y ceros. Ya vimos el asistente para sintonizar controladores PID, LQR y el comando PICTune. ¿Okay?
Ya tenemos dos técnicas muy importantes que son asistidas por computadora. Sin embargo, estas técnicas no me permiten hacer un ajuste de ceros, me permiten únicamente hacer ajustes respecto de la velocidad de convergencia del controlador y respecto del ajuste de ruidos, en el caso del LQR, que puede manejar el mismo. ¿Ok? El día de hoy pues, vamos a hacer el ajuste respectivo de polos y ceros. Les voy a presentar pantalla. Les voy a mandar este PDF, básicamente es el enfoque que vamos a estar viendo. Ay Dios, ¿dónde está? Aquí está. Ok, ahí está el PDF correspondiente. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea central? Ustedes me podrían decir, ¿por qué necesitamos hacer un ajuste de polos y si ya tenemos las técnicas del PID, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, pues resulta que el PID no es el único controlador que existe, ¿sale? De hecho, no necesariamente es el más eficiente. Y finalmente, el PID tiene algunos inconvenientes frente a los actuadores. Eso lo vamos a estar viendo en las simulaciones. Vamos a comparar estas metodologías de ajuste de polos, contrastarlo con el PID, el ajuste del PID. Vamos a ver principalmente que el PID es un controlador, si bien es robusto, es mucho más brusco en el sentido de que las entradas que va a recibir en el actuador por lo general van a tener picos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver este tipo de metodología. El enfoque que les voy a dar es de tipo algebraico. Hay varias metodologías. En particular están la algebraica y la geométrica. La geométrica se centra mucho en el espacio de estados, ¿okay? En la sintonización de polos por medio del método de la disección, compensadores de adelanto y de atraso por medio de, ¿cómo se llama? Diagramas de Nyquist, diagramas de Bode, el margen de fase, etcétera, etcétera. Esos son métodos de tipo geométricos. Le voy a dar un enfoque algebraico. ¿Por qué? Porque para la computadora es mucho más fácil este enfoque, trabajar este enfoque y mucho más preciso. ¿Ok? Entonces vamos a considerar nuestra arquitectura de control como sigue. Aquí ya tengo GDS, es una planta. A ver, voy a aumentar un poquito más. Creo que ahí se ve mejor. GDS es mi planta, mi proceso. C es mi controlador. Aquí tengo una realimentación. ¿Eh? Yo estoy asumiendo que mi sensor tiene una función de transferencia igual a 1, es decir, es un sensor ideal. De momento lo vamos a trabajar así. Y voy a considerar lo que se llama una prealimentación. Una prealimentación FDS. Esta prealimentación me va a permitir hacer algunos ajustes respecto del paso de la referencia hacia el controlador. ¿Ok? Entonces vamos a considerar la función de transferencia de mi planta, GDS, numerador entre denominador. Y vamos a considerar un controlador en particular, igual del mismo formato. Numerador entre denominador. El de la planta es n entre d y el del controlador es b sobre a. ¿Ok? Muy importante, los grados de los numeradores tienen que ser menores o iguales a los grados del denominador. ¿Ok? ¿Eso para qué? Para que nosotros tengamos funciones de transferencia propias. ¿Ok? Si yo no tengo una función de transferencia propia, quiere decir que puedo hacer alguna división. ¿Ok? Otro detalle que tenemos que tener, en el caso de la planta, tengo que pedirle a los polinomios n y d que sean coprimos. ¿Esto qué quiere decir? Que no compartan ceros y polos en común. ¿Ok? Si tienen un cero o un polo en común, hay que hacer la división, es decir, hay que hacer una simplificación. ¿Ok? Yo espero que hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta. Muy bien, vamos a continuar. No. Perfecto. Vamos a considerar la función de lazo cerrado, es decir, yo voy a calcular la función de transferencia únicamente de esta parte de aquí. Déjenme ver si lo puedo resaltar, creo que sí. Voy a considerar la función de transferencia únicamente de esta parte. Y me voy a centrar específicamente en los polos. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer el ajuste de polos, no de los ceros. Los ceros no me representan un problema. ¿Por qué? Si bien hay técnicas de ajuste de ceros también, no se ven a nivel de ingeniería, se ven a nivel de posgrado.
Los ceros no nos dicen algo sobre la estabilidad del sistema, únicamente nos dice si vamos a tener algún tipo de sobretiro, ya que generan sistemas de fase no mínima. ¿Okay? Esas son cosas de teoría de control que ya más o menos debieron haber visto. Bueno, vamos a continuar. Vamos a considerar la función de transferencia de lazo cerrado y la vamos a llamar CL. Y vamos a centrarnos específicamente en los polos. Los polos, ¿cómo se calculan? Bueno, como en nuestra fórmula tradicional, 1 más GS por C, S. ¿Ok? Lo que sigue es, pues yo sustituyo a G y a C por sus respectivos numerador y denominador. Hago algunas simplificaciones para llegar a esto. Y pues bueno, ya tengo aquí mi función de lazo cerrado, CL, con sus polos dados por esta cosa de aquí. Ahora, a nosotros nos interesa establecer los polos en lazo cerrado como se nos dé la regalada gana. ¿Podemos hacerlo? La teoría algebraica me dice sí, ¿ok? Siempre y cuando le pidamos algunas condiciones a estas cosas. ¿Ok? Acordémonos que los polos son las raíces del denominador de la función de transferencia CL. En este caso, la de lazo cerrado, closed loop. Entonces, si yo esto lo igualo a 0, ¿por qué? Porque esto me da los polos. Únicamente quien me va a generar raíces de interés es la parte de este numerador. ¿Ok? Que es lo que tenemos aquí. Entonces, esta cosa de aquí, pues representa un polinomio. Y lo igualé a 0. ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Ok, yo tendría que despejar para encontrar los polos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí me interesa, como les dije, ubicar los polos. ¿Ok? ¿Cómo los voy a ubicar? Por medio de un polinomio estable, F0. ¿Ok? Entonces, este polinomio estable va a tener los polos que son de mi interés. ¿Ok? Entonces, tenemos también de la propiedad algebraica de los polinomios que dos polinomios son idénticos si sus coeficientes lo son. En particular, yo voy a igualar los polos de este polinomio con los polos de este polinomio. Y esta va a ser la ecuación más importante que vamos a tener aquí. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta? Acuérdense, esta f de F0 tiene todos los polos que me interesa ajustar. Yo voy a tratar de elegir a F0 de tal manera que sea un polinomio estable. Si yo genero un polinomio inestable, pues esta cosa va a ser inestable y no generé ningún controlador, obviamente. ¿Vale? Vamos a considerar el siguiente ejemplo. Vamos a considerar una plantita con este formato. N de S entre ds igual a 3 entre S cuadrada más 2S más 3. Entonces, nos interesa diseñar un controlador tal que la función de transferencia en lazo cerrado, en este caso CL, tenga 3 polos en menos 1. ¿Ok? Por ahí en el otro grupo, ahí en control 1, me comentaron, estamos aumentando el orden del sistema. Correcto. ¿Es necesario aumentarlo? Sí. ¿Ok? Todo controlador que tenga elementos derivativos, integrales o de orden superior va a aumentar el orden de mi sistema de lazo cerrado. ¿Qué controladores no me aumentan el sistema? Aquellos que son por realimentación de estado. El inconveniente de esos controladores es que yo tengo que tener sensores de todos los estados, sensores ideales. ¿Okay? Si yo no tengo un sensor, entonces necesariamente tendría que construir un observador. Y ese observador automáticamente me duplica el orden del sistema. ¿Sale? Entonces eso de nuevo es teoría de control. Pues ya más o menos deben de entender lo que estoy tratando de decir. Si alguien tiene dudas, pues puede preguntar también con toda confianza. ¿Sale? Entonces, me dice que quiero 3 polos en menos 1 para esta cosa de aquí. Entonces, yo aquí tengo mi función de transferencia de mi plantita, tiene 2 polos. ¿Por qué? Porque es de segundo orden. Yo necesito agregar un polo adicional. Entonces, voy a proponer un controlador de primer orden. Un controlador general de primer orden. ¿Qué quiere decir general? Que también hay que considerar un polinomio de primer orden en el numerador y en el denominador. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda de por qué se elige así el controlador? ¿No? Muy bien.
Bueno, aquí lo dice, ¿no? Esta forma se elige porque añade un polo adicional a los dos que ya tienen la función de transferencia. Dado que nos interesa tener 3 polos en -1, entonces el polinomio cuyas soluciones o cuyas raíces son -1, todas -1, está dado por esta cosa de aquí. ¿Ok? ¿Cómo yo puedo obtener el polinomio correspondiente a partir de los polos? Bueno, vamos a usar MATLAB para eso. Voy a ir aquí a MATLAB. Y voy a usar el comando poly. ¿Ok? F de 0 va a ser igual a ¿quién? A poly. Con el comando poly yo le estoy diciendo a MATLAB, construyeme un polinomio a partir de sus raíces. Como quiero un polinomio con 3 raíces en -1, entonces le digo poly -1, -1, -1. Y automáticamente me construye los coeficientes de mi polinomio, que es 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. ¿Hasta aquí hay alguna duda o alguna pregunta? No, profesor. Excelente. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues sustituir en la ecuación 1, 1, en esta ecuación de aquí. ¿A quién voy a sustituir? A BS, AS, NS, BS y obviamente a F0, el polinomio que acabo de calcular. Entonces, haciendo las sustituciones correspondientes, me queda esta igualación de dos polinomios. ¿Ok? ¿Qué es lo que sigue? Pues desarrollar estos términos, estas multiplicaciones y agruparlos. ¿Ok? ¿Puedo hacer eso en MATLAB? Pues sí, resulta que también MATLAB me lo puede permitir hacer. Vamos a ver cómo. Dios, creo que ahí está. Sí. Vamos a ver cómo. Para hacerlo, yo voy a usar variable simbólica. Entonces le tengo que avisar a MATLAB. Voy a usar variable simbólica. En particular voy a usar las letras A, B, C, D, la S y vamos a trabajar estas letras como si fueran números reales. ¿Qué es lo que sigue? Yo voy a formar una ecuación. Le asigno a EQN1. ¿Qué ecuación? Pues esta ecuación de aquí. Entonces voy a escribirla así tal cual. S cuadrado más 2 por S más 3 por C por S más 3 por A por S más B. Luego sigue un igual. En MATLAB hay que ponerlo como igual igual. ¿Okay? Y lo igualamos a este polinomio. ¿Okay? Podemos igualarlo a este polinomio. Sin embargo, yo de momento quiero tener esta ecuación primero, la del lado izquierdo. ¿Okay? Esa ecuación yo la quiero dejar en este formato. Entonces, lo que tengo que hacer es primero hacer los productos y después agrupar. ¿Cómo se lo digo a MATLAB? Bueno, pues EQN1 lo vas a expandir. Esto es para que haga el desarrollo de los productos y después vas a agrupar. Para agrupar los términos se hace con el comando collect. Y esta cosa de aquí lo voy a almacenar en EQN2. ¿Vale? Entonces vamos a ver qué hace MATLAB. Voy a correr esta parte de aquí. Perfecto. Y aquí está, pues mi polinomio ajustado como me interesa. ¿Vale? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? ¿No? Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué es lo que sigue? Dos polinomios dijimos que son iguales si sus coeficientes son iguales. Entonces yo tengo que igualar estos dos polinomios. En este caso, este coeficiente C tiene que ser igual a 1, porque es la parte que tiene S cúbica. La parte que tiene S cuadrada tiene que ser igual a 3. Entonces 2C más D tiene que ser igual a 3. La parte que tiene solo una S tiene que ser de nuevo igual a 3, es decir, 3A más 3C más 2D tiene que ser igual a 3. Y finalmente la parte que está solita tiene que ser igual a 1, es decir, 3B más 3D tiene que ser igual a 1. ¿Ok? Y hay que resolver este sistema de ecuaciones lineales. Podemos resolver ya sea a mano o en MATLAB. Vamos a hacerlo en MATLAB.
crear la variable sol y le voy a decir solve. Solve, resuelve. ¿Resuelve quién? El siguiente sistema de ecuaciones. C es igual con 1. 2 por C más D igual con 3. 3 por A más 3 por C más 2 por D igual con 3. 3 por B más 3 por D igual con 1. ¿Qué variables? Bueno, pues respecto a las variables A, B, C, D. ¿Okay? Voy a correr este comando y vamos a ver qué me arroja. Pues resulta que me arroja una estructura, ¿ok? Con los resultados correspondientes A, B, C, D. Yo para desreferenciar cada uno de estos resultados, pues es con el comando punto. ¿Okay? Entonces A lo voy a almacenar en AA, que es sol.A. Sol.B. C va a ser igual a sol.C. D va a ser igual a sol.D. Esta parte de aquí ya tengo los datos de A, B, C y D. Ok, está muy sencillo. No hay nada místico aquí hasta eso. Aquí yo ya tengo los resultados. ¿Qué es lo que sigue? Pues yo ya tengo los coeficientes de mi controlador. Lo que sigue es sustituirlos y simplificar. Una vez que sustituí y simplifiqué, pues obtengo la forma de mi controlador, que es esta de aquí. ¿Ok? ¿Qué es lo que sigue? Pues sustituir en la función de lazo cerrado. ¿Ok? Mi función de lazo cerrado resultante, pues es esta de aquí. Notemos algo muy importante, que mi función de lazo cerrado ya tiene los mismos polos que F0. ¿Ok? Ya son idénticos. ¿Qué era lo que quería lograr? Entonces hasta aquí yo ya tengo el diseño de ajuste de polos de mi controlador. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta? No, muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver qué propiedades tiene esta función transferencia. ¿Okay? Vamos a considerar que nosotros queremos hacer un tracking de una referencia constante. ¿Okay? La función, la transformada de Laplace de una constante, acuérdense que es la constante en 3. En particular me va a interesar la del escalón unitario. ¿Okay? La función, ¿cómo se llama? La transformada de Laplace del escalón unitario pues está dada por 1 entre s. Y pues vamos a analizar la salida x. ¿De quién? De mi función de lazo cerrado. Vamos a ver si logra hacer la referencia. ¿Ok? Entonces, yo sustituyo a y de s por 1 entre s y despejo a la x. Y finalmente vamos a aplicar el teorema del valor final. El teorema del valor final me va a permitir decir a qué valor tiende mi salida x conforme el tiempo crece. ¿Okay? Conforme pasó mucho tiempo, más o menos en qué valor se estabiliza. Entonces, el teorema de valor final, pues yo lo aplico aquí. Si no se acuerdan, por favor, hay que consultarlo ahí en su teoría de control 1. Pero básicamente, ¿qué es lo que dice? Que el límite, cuando t tiende a infinito, de mi salida en el tiempo, es igual al límite, cuando s tiende a 0 más, de s por la función de la cual me interesa sacar su límite, su convergencia. En este caso es la función del lazo cerrado por 1 entre s, que es mi referencia. ¿Por qué? Porque a mí me interesa hacer el seguimiento de referencia. Entonces, esto lo multiplico por s y hago que s tienda a 0. En este caso me queda que esta s se cancela con esta s de acá. Y pues yo puedo hacer 0 todas las demás. Y el único término que me queda es menos 2 entre 1, que es menos 2. Yo debí haber obtenido un 1. ¿Por qué? Porque mi referencia es un escalón unitario. Esto quiere decir que este controlador no puede seguir una referencia de escalón unitario.
¿Ok? ¿Hice el ajuste de polos? Sí, ahí está el ajuste de polos. Pero no es capaz de hacer un seguimiento de referencia constante. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para hacer ese seguimiento de referencia constante? Pues para eso está nuestra prealimentación. Acordémonos que nuestro lazo original tenía una prealimentación. ¿Ok? Vamos a ver cómo la podemos calcular. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, vamos a considerar la función de lazo cerrado del apartado anterior, que va a estar dado por esto, y vamos a simplificar ahora, bueno, sustituyendo a G de S y C de S por N y D y B entre A. Sustituimos, desarrollamos un poco, simplificamos y nos queda esta cosa de aquí. Y finalmente vamos a agregar el bloque de prealimentación. El bloque de prealimentación, ahí donde está. Un dibujito, ahí donde está. Aquí está. Y el bloque de prealimentación está en serie con mi función de lazo cerrado. Entonces, si yo quiero encontrar la función de transferencias desde R hasta X, pues tengo que multiplicar, ¿no? CL por F de S. ¿Qué es lo que hago aquí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Por favor, si tienen alguna duda, sí es importante preguntar, ¿sale? Muy bien, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es, vamos a considerar como DS, NDS, ADS, BDS y FDS son polinomios, pues en particular yo los puedo escribir así. ¿Ok? Aquí en este caso, NDS y DDS tienen el mismo grado. En caso de que DDS tenga menor grado que NDS, pues pongo ceros. ¿Ok? Ahí no debe de haber ningún problema en los coeficientes correspondientes. ADS y BDS tienen grado diferente, pero igual tienen el mismo grado entre A y B. Entonces, si me sobra algún grado, pues le pongo 0. Ahora, nosotros estamos interesados en hacer seguimiento de una referencia constante. Entonces, RDS en el espacio de Laplace es C0 entre S. ¿Por qué? Mi referencia constante que quiero seguir es C0. ¿Ok? Entonces, aquí sustituyo RDS y despejo a X de S. ¿Ok? ¿Qué es lo que hice aquí? Únicamente hice un despeje de X de S. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Yo quiero aplicar el teorema del valor final sobre el error. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el error quiero que sea 0 conforme el tiempo crece. El error es X de S, la salida de mi planta, menos la referencia. ¿Ok? Puede ser al revés realmente, no importa porque al final me interesa que esto sea 0, que esto tienda a 0. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues sustituyo. ¿Ok? Y simplifico algunas cosas. Aquí ya sustituí a X de S menos R de S, simplifiqué y factoricé a C0 entre S. Y ya tengo aquí mi función de error. ¿Qué dice el teorema del valor final? De nuevo el teorema del valor final me dice, el límite cuando el error tiende a 0 es igual al límite cuando S tiende a 0 de S por la función de transferencia del error. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues tomar el límite respecto de esta cosa, cuando S tiende a 0. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Aquí yo ya sustituí. ¿Okay? ¿A quién sustituí? Recordemos que NDS, BDS, ADS, etcétera, etcétera, toman estas formas. En particular, si yo hago que S tienda a 0 más, todos los coeficientes que tienen S se van hacia 0. Y me quedan únicamente los términos que están constantes. Y pues los sustituyo. Finalmente, para f de s, yo no sé la forma de f de s. ¿Okay? Entonces la debo de dejar expresada como f de 0 más. ¿Okay? Dado que nos interesa que el error sea 0 por un tiempo muy grande, entonces yo esto lo tengo que igualar a 0. Y vamos a despejar de una u otra forma a f de 0 más. Nótese aquí que al momento de hacer el despeje ya se eliminó C0. Eso es una enorme ventaja porque me está diciendo que el error final no va a depender del valor que yo elija como referencia. ¿Ok? Finalmente, yo haciendo el despeje correspondiente tengo que f de 0 más, pues es esta cosa de aquí. En particular, este es f0 más, pero yo puedo decir, ok, puedo elegir una prealimentación f de s en general, pues que tenga este formato.
¿ya? Que sea una constante multiplicativa. Y puesto que es completamente independiente del valor de la referencia, entonces el seguimiento con esta prealimentación es válido para cualquier valor de referencia constante. Uf, es bastante, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿No? Profe, Muy bien, adelante. gracias. Entonces, estábamos trabajando con uno de grado 3, si no me recuerdo. No, estábamos trabajando, bueno, en el ejemplo, es una de grado 2. Ajá, sí, de grado 2, perdón. Entonces, significa que el controlador está limitado a trabajar con puros de grado 2 o No, puede no, trabajar no, no, con no. Tú, mayor. tú puedes aumentar el grado, ¿sale? Yo aquí elegí uno de grado 1 porque quiero aumentar un polo. Me piden 3 polos, ¿ok? Esta cosa tiene 2. Ajá, Entonces, yo para agregar un polo extra, pues necesito un controlador de grado 1 al menos. Bueno, más bien, tiene que ser de grado 1. ajá. Ahora, la teoría algebraica me dice, ok, tú puedes agregar uno, si quieres mantener estable esta cosa, puedes agregar uno de grado 1 o hasta de grado 1.000.000, de grado 1.000.000.000, de grado n en general. Ajá. ¿Cuál va a ser el inconveniente? El primer inconveniente, pues tenemos que calcular más cosas, ¿vale? Segundo inconveniente, vamos a tener polos que no están haciendo nada, ¿vale? Recordemos que conforme nosotros vamos aumentando polos, a quien me interesa estabilizar es esta cosa, ¿vale? Los polos de esta cosa en particular. Entonces, yo conforme voy agregando cosas, voy a tener cosas que sí van a ser estables, ok, está bonito, pero pues no contribuyen realmente a estabilizar esto como tal, ¿sale? Entonces, la idea también es encontrar el controlador más pequeño posible, ¿ok? ¿Cómo sé que ya es el más pequeño? Pues me voy a fijar en el sistema de ecuaciones que formo aquí. Si yo tengo 4 incógnitas y 4 ecuaciones, entonces yo esperaría que este sistema lineal sea consistente. Si yo tengo, no sé, por ejemplo, 10 incógnitas y 12 ecuaciones, sí, sí puede pasar. Quiere decir que me falta agregar incógnitas, me falta agregar 2 grados de libertad. Eso me dice que el sistema de ecuaciones es inconsistente. Por lo tanto, yo tengo que agregarle al controlador más variables a calcular. Sí, Y así nos podemos seguir. ¿Sale? profe. Y una duda más. ¿El Adelante. bloque de prealimentación es distinto al bloque de compensación que llaman algunos? Sí, es distinto. Una cosa es el bloque. A ver, no. Aquí está. Voy a aumentar un poco. Sí. El compensador es este. Este es el bloque de compensación. El bloque de realimentación es todo este. Ajá. ¿Sale? ¿Son distintos? Sí. ¿Sale? Yo estoy calculando a este. Pero yo para poder calcular a este necesito forzosamente cerrar el lazo. Mm, ¿Vale? sí, profe. ¿Ok? No sé si tengan alguna otra duda. Ahorita no. Gracias. Perfecto. Si les surge alguna otra duda, por favor, con confianza. ¿Sale? Vamos a continuar. Entonces, ya vimos que para mi controlador anterior, pues no hacía tracking de referencia, no hacía seguimiento de referencia. ¿Por qué? Porque del teorema del valor final yo no obtuve un 1. ¿Por qué me interesa obtener un 1? Porque estoy con un escalón unitario. Unitario hace referencia a que es un 1. O sea, mi referencia es un 1. Y aquí yo obtuve un menos 2. Pero yo acabo de calcular una prealimentación que sí me permite hacer un tracking de cualquier referencia. Esa prealimentación va a estar dada por esta cosa de aquí. Por lo tanto, mi prealimentación tiene que ser menos un medio. ¿Ok? Según este cálculo de aquí. Ahora, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver, oiga, pero pues parece como que me están choreando, ¿no? Entonces, vamos a hacer nuestra función de transferencia. Vamos a simularla aquí en MATLAB. ¿Ok? Entonces, el numerador de la planta es 3. El denominador de la planta es... Ay Dios. Denominador. Es 1, 2, 3. El numerador de mi controlador o de mi
mi compensador, como gusten llamarlo. Esto se puede ver incluso como una especie de compensador de adelanto, ¿sale? En este caso, porque está muy sencillo, es de orden 1, estamos adelantando la fase, ¿sale? Mi compensador tiene la forma -2, -2, 3, 3. Entonces, -2. Ah, me falta G. Función de transferencia. No, le voy a poner G. F, no, G. La del controlador, pues es C igual. Función de transferencia, num C. Y función de lazo cerrado es CL. Para crear en MATLAB un lazo cerrado es con el comando feedback. ¿Feedback de quién? Del producto C por G. El producto C por G, ¿por qué? Porque aquí yo tengo el compensador C en serie con la planta G. Entonces, estas se multiplican. Y finalmente, feedback me pregunta qué es lo que tienes en la parte de realimentación, en la parte negativa. Pues ya aquí resulta que tengo un 1. ¿Por qué? Porque mi sensor es un sensor ideal de momento. Entonces, coma 1. Entonces, vamos a ver, el correr esta parte de aquí. Dios. Ok, yo aquí ya tengo las funciones de transferencia correspondientes. Y pues tengo mi lazo cerrado. Ahora yo quiero hacer probar si esta función de lazo cerrado puede hacer un tracking del escalón unitario. Entonces le pongo step, CL, A1, step CL y le pongo read on. A correr estos códigos de aquí. Y efectivamente aquí vemos que el tracking de mi closed loop, de mi función de transferencia de lazo cerrado, converge a -2. Yo quería que convergiera a el valor de 1. No lo logramos. Entonces para eso ponemos la prealimentación. Entonces nos vamos a hacer closed loop. En este caso no le vamos a ver. ¿Cómo le llamé acá? Bueno, no le puse nombre. Le voy a llamar CL2. Es mi CL multiplicada por mi función F. Entonces, F por... Pero F, ¿quién es? ¿Quién calculamos que era F de S? El ejercicio, nosotros calculamos que... ¿Cómo? -1 medio. -1 medio, correcto. Entonces, F de S, nosotros dijimos que es -1 medio. Aquí está. Y voy a poner en otra figura, CL2, y vamos a ver qué me arroja esta cosa. Y ahí está mi referencia, el seguimiento de referencia de mi función de transferencia. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta? No, vamos a hacerlo ahora en Simulink. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es importante ver también gráficamente cómo funciona este tracking.
Denme chance, por favor, está un poquito lento. Ahora, es importante mencionar algo. El diseño de este controlador no es robusto. ¿Okay? Todavía no es robusto. ¿Qué quiere decir? Que si yo le meto algún tipo de incertidumbre, el controlador muy probablemente falle. En la siguiente clase vamos a estar viendo cómo prevenir que ese controlador falle frente a perturbaciones. Y aquí, por ejemplo, va a ser la clase siguiente, estoy agregando la perturbación W. ¿Okay? Y también otra cosa que es muy importante, la prealimentación. La prealimentación muchas veces hace que mi sistema no sea robusto. ¿Ok? Entonces, yo necesito pasar el bloque de prealimentación de alguna u otra forma al compensador. ¿Se puede hacer? La respuesta es sí. Lo estaremos viendo en la siguiente clase. ¿Sale? De momento, pues vamos a ver qué nos arroja pues, este controlador. Ahí está. Ok, entonces lo primero que voy a hacer pues es mi plantita. Ténganle paciencia, por favor. Ahí está. Muy bien, mi plantita, me voy a Continuous, Transfer Function. Dios, no sé qué le pasó. Ahí está. Entonces mi plantita pues toma la forma 3 entre 1, 2, 3. Ahí está mi plantita. Luego sigue el bloque de mi compensador. Menos 2, menos 2, 3, 3. Ahí está. Hago un lazo cerrado. Mi lazo cerrado. Muy importante cambiarle el signo aquí, obviamente. Tiene que ser más menos. Y finalmente pongo mi prealimentación, que resultó ser una ganancia de menos 1 medio. Voy a poner un scope con un multiplexor para comparar. ¿Quién voy a comparar? Pues a la salida respecto de mi referencia. Mi referencia de momento va a ser un step. Y pues ahí está esta cosa. ¿Ok? La configuración de preferencia hay que dejarla con el siguiente formato. Voy a Modeling Settings. Voy a tratar de trabajar con Fixed Step. ¿Ok? Eso por cuestiones numéricas. Y por cuestiones de que yo posteriormente les voy a enseñar a hacer, bueno, ya para tercer parcial, controladores digitales. Los controladores digitales me piden que la frecuencia de muestreo sea constante. Por eso pido Fixed Step. ¿Okay? ¿Hay controladores de frecuencia de muestreo variable? La respuesta es sí. Sin embargo, eso ya se va hasta posgrado. Voy a elegir el solver pues, más avanzado que hay, que es el OD8. Más, de convergencia más rápida, más bien, no más avanzada. Y de Fundamental Sample Time le voy a dar 0.001. Ok, ya tengo esta plantita. Y pues le damos run. A ver qué hace. Le voy a dar 20 segundos.
Abro el scope y pues vamos a ver qué es lo que me arroja. Perfecto, ahí tengo mi seguimiento de referencia constante. Voy a engrosar un poco las líneas. Y ahí está el seguimiento de referencia constante. Y además yo logré hacer el ajuste de polos como se me dio la gana. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? ¿No? Ahora, vamos a realmente a ver si es cierto que funciona. Vamos a quitar el step y vamos a reemplazarlo por el siguiente bloque. Me voy a ir a Sources y donde diga Uniform Random Number. ¿Okay? Yo voy a generar una serie de referencias aleatoriamente. Pues le voy a dar doble clic. El rango de mis referencias, el mínimo yo quiero que sea menos 100, el máximo que sea 100. La semilla es un número que se genera de manera aleatoria. Es como, ¿cómo les digo? Como un método numérico. Para generar estas señales se usan métodos numéricos en particular. Entonces, ¿qué me pide normalmente una semilla? Es decir, es como una plantita. Yo planto una semilla y automáticamente empieza a crecer como un árbol y sus ramas empiezan a bifurcar, muchas veces de manera aleatoria. Lo mismo ocurre, o bueno, esa es la idea que ocupan aquí en métodos numéricos para generar números aleatorios. Yo le puedo poner en particular cualquier número. Le voy a poner 784. ¿Vale? No vamos a ver realmente qué significa esto. Realmente no afecta tanto. No afecta. A mí lo que me interesa es que vean la respuesta. En sample time yo le voy a dar 20 segundos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque quiero que haga un cambio de número cada 20 segundos. Le doy en OK. Finalmente el tiempo de simulación lo pongo en 500 segundos. ¿Ok? Y pues le voy a dar RAR. Y observen que efectivamente mi sistema sigue la referencia. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? No, ¿A alguien le salió diferente? Profe, yo sí tengo una duda. Adelante, por favor. En el PDF decía que donde estaba FDS nos la daban. Ajá. Aquí está. ¿Esa siempre nos la van a dar o la podemos calcular? No, tú lo tienes que calcular. Aquí está el cálculo. ¿Vale? Sí, O es sea, que tienes que sustituir los valores. me quedó la duda con cuando lo sustituye, toma los valores de las A, B, C y D que teníamos hasta arriba. Es correcto. Ajá. Sí, de los que acabo de calcular, ¿no? Ajá. ¿Dónde están? Aquí. Okay. Es que, bueno, ahí dice que hay un 3 por ahí y pues yo no veo ningún 3, por eso me quedó esa duda. ¿Hay un 3? La FDS hay varios 3. A ver. Ah, ok. Te tienes que fijar también en el denominador D0 y en el numerador N0. ¿Ok? Ajá. ¿El numerador qué forma tiene? Ahí es donde está. El numerador tiene un 3. Este es N0. Y D0, pues es otro 3. ¿Vale? Ah, los No sé si tomo. con eso ya se aclara tu duda. Acuérdate que el formato de los polinomios es este. Y Sí. luego tú cuando haces tender a cero por el teorema del valor final, pues te quedan únicamente los coeficientes que no tienen S, tanto del numerador como del denominador. Ah, ¿Vale? ya le. ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Alguien más tiene otra duda o alguna pregunta más? ¿Alguien que no haya obtenido esta gráfica? ¿Alguien que haya obtenido otra cosa diferente? ¿No? Bueno. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a ver si realmente esta cosa tiene inmunidad frente a perturbaciones. Yo voy a agregar una perturbación. Voy a agregar una perturbación a propósito. Esto ya no me sirve. Ay Dios, ¿cómo quitar esto? Ay, no puede ser. Ahí está.
Yo voy a agregar una perturbación a propósito a mi sistema. En los sistemas industriales reales hay perturbaciones, hay muchísimas perturbaciones. Pues yo tengo que diseñar controladores que las soporten. Les voy a agregar una perturbación de tipo constante en este caso. Voy a agregar lo que suma. Y pues para agregar una perturbación de tipo constante, yo me voy a constant, el bloque constant. Y vamos a agregar una perturbación que sea 3, por ejemplo. ¿Vale? Y bueno, aquí le pongo C. Y aquí es GDS, para acordarnos. ¿Ok? Entonces voy a agregar una perturbación que sea 3. Y vamos a ver cómo se comporta mi sistema ahora. Vamos a ver si realmente puede seguir la referencia todavía. Y resulta que mi controlador ya no puede hacer seguimiento de referencia. ¿Ok? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues rediseñar el control. ¿Ok? Uno que sí me permita el rechazo de perturbaciones. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Está muy sencillo realmente. ¿Qué me dice la teoría? Entonces, consideremos el siguiente sistema con una perturbación. ¿Qué es lo que sigue? Yo necesito de una u otra manera tener modelada esta perturbación, caracterizada. ¿Cómo la puedo modelar? Necesariamente yo tengo que hacer mediciones respecto de la señal de salida de mi controlador y la señal que le está llegando a la planta. Que yo se lo puedo hacer por medio de un osciloscopio por lo general. Y pues obviamente la diferencia me va a dar la perturbación W. ¿Ok? Una vez que yo ya obtengo la señal W, pues trato de encontrar su función de transferencia. En particular, va a ser del formato Φ1 entre Φ0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es una función de transferencia. No, ojo, muy importante, no todas las perturbaciones se pueden modelar así, como Φ1 entre Φ0. Hay perturbaciones que están dadas por medio del ruido estocástico y no las voy a poder modelar. Ese tipo de cosas se ven hasta posgrado. Nosotros nos toca pues conformarnos de momento con referencias que sí se pueden modelar. ¿Sale? Sin embargo, digo, afortunadamente a nivel industrial hay muchas que se pueden modelar. En particular esta, una perturbación de tipo constante. Una perturbación de tipo constante, ¿dónde la puedo encontrar en la industria? Ah, pues que ajuste mal la válvula, está ligeramente desviada el spool de la válvula, no tiene una correcta apertura la válvula, alguna compuerta ya se trabó un poquito y va un poco más lento de lo normal, etcétera, etcétera. ¿Sale? Todo eso son perturbaciones que sí podemos encontrar de manera real en la industria y sí las podemos modelar. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Vamos a considerar pues la función de transferencia de esta cosa. Y vamos a considerar el polinomio phi, que contiene únicamente, esto es muy importante, a los polos inestables de esta cosa. Es decir, del polinomio phi0, que es la parte del denominador de la función modelada de mis perturbaciones, yo puedo realizar una factorización. Phi0 de s por phi s por h, donde h es un polinomio estable. Es decir, Phi de S únicamente me representa los polos estables. Inestables, que son los que me interesa rechazar a mí. Voy a hacer un rechazo de perturbaciones. Entonces tenemos un teorema. El teorema me dice, existe un controlador C, tal que para la planta GDS, con la perturbación modelada W, este controlador es capaz de realizar un ajuste de polos del sistema de lazo cerrado. Bueno, la demostración del teorema es un poquito larga. No la vamos a ver así como tal, únicamente vamos a ver las ecuaciones que son de mi interés. ¿Okay? Para hacer la ubicación de polos, se considera resolver ahora la ecuación de aquí. Si se fijan, es muy parecida a la anterior, únicamente estoy agregando la perturbación. ¿Okay? Y se hace el mismo procedimiento que se siguió en la sección anterior. Entonces proponemos un controlador y nos ponemos a despejar todo. La forma final del controlador pues va a estar dada por BDS entre ADS por FIDS. ¿Ok? Para el caso de hacer seguimiento de referencia constante, pues únicamente hay que fijarnos en esta cosa de aquí.
¿Ok? En este caso mi prealimentación estaría dada por esta cosa. Y ahorita vamos a ver cómo quitar esta prealimentación. ¿Ok? Vamos a hacer el ejemplo número 3. Aquí ya no viene resuelto, ahí me falta hacerlo, pero bueno, al ratito se los paso. Considere la planta del ejemplo 1. Entonces, hay que desarrollar un controlador que haga rechazo de perturbaciones a la entrada de tipo constante y haga un ajuste de polos de la función de transferencia en lazo cerrado, donde ubique todos los polos en -2. ¿Ok? Pues vamos a hacerlo. Entonces, mi función a resolver, bueno, mi ecuación a resolver va a ser esta de aquí. Yo lo primero que tengo que hacer es encontrar esta cosa de aquí. Voy a proponer un controlador. Mi controlador tiene que tener AFIDS. ¿Ok? Yo quiero rechazar qué tipo de perturbaciones. Perturbaciones de tipo constante. ¿Ok? Vamos a acordarnos de las perturbaciones de tipo constante. Perturbaciones de tipo constante modeladas por, pues, ¿cuál es la función de transferencia de una perturbación constante? Y yo la voy a poner W de S, ¿vale? No sea un valor constante entre S. La función de transferencia de mi perturbación de tipo constante, ojo, me tienen que decir el tipo de perturbación que hay. Entonces, ¿quién es ¿quién es phi? Phi S, solo por S. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda de por qué se modela así la perturbación de tipo constante? ¿No? ¿Alguna duda de por qué phi de S pues es S? Muy bien, vamos a continuar. Adelante. ¿Es porque le aplicamos Laplace? Sí. La transformada de Laplace de una constante, que en este caso es la constante K, pues es K entre S. ¿Vale? Yo lo tengo que, es muy importante, que modelar como una función de transferencia. ¿Sale? Entonces necesariamente me pide pues que esté en el espacio de Laplace. ¿Vale? Y después me fijo en el denominador y encuentro aquellos polos que sean inestables, o en este caso marginalmente estables. Yo necesito que sean completamente estables para poder factorizar. Si yo tuviera aquí, por ejemplo, S más 1, ese polo, pues más bien aquí tengo un polo estable. Yo no tengo que meterlo a phi de S. Pero como tengo nada más S, pues este polo es marginalmente estable, por lo tanto me puede inestabilizar, en cierto modo, en la función de lazo cerrado. A eso se refiere. ¿Okay? ¿Hay alguna duda o una pregunta hasta aquí? Muy bien, vamos a continuar. Me piden ubicar todos los polos en -2. Donde ubique todos los polos, donde se ubique a todos en -2. Ahí está, se entiende mejor. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es, se propone un controlador. Debemos tener cuidado, porque ahora mi controlador tiene que tener la forma B sobre S entre A sobre S por phi de S. Entonces voy a proponer el siguiente controlador. Mi primer controlador va a ser C1. Y ahorita les digo por qué se propone el primer controlador. AS más B entre E por S. Este es mi primer controlador. Ok, aquí yo ya estoy agregando la S. ¿Por qué? Porque el teorema me dice que al controlador le tengo que agregar los polos inestables. O sea, todos los polos inestables se los vamos a mandar al controlador. ¿Qué es lo que sigue? Pues tratar de resolver ahora esta cosa de aquí. Entonces, la ecuación de ajuste de polos está dada por, entonces vamos a ver por qué,
Voy a copiar y pegar para que sea más rápido. Y pues vamos sustituyendo. En el denominador yo tengo s cuadrada más 2s más 3. En el numerador yo tengo as más b por s. En el numerador yo tengo un 3 por... Ay, ya me perdí. A la b. as más b. Aquí es la A es la parte de abajo. Sí, la A es la parte de abajo. Aquí me equivoqué. E más D. Acá también es C. CS más D por S, que es mi perturbación, más 3, que es la parte del numerador de la función de transferencia de la planta, por AS más B. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es desarrollar un poco. Ok, yo me voy a ir a MATLAB para desarrollar esta cosa de aquí. Voy a hacer lo mismo que acá. Voy a copiar, pegar. La voy a multiplicar por S. En este caso le voy a llamar ecuación 3, ecuación 4. Vamos a ver qué me arroja MATLAB en la ecuación número 4. Ay Dios, aquí es EQN3. Yo ya tengo esta cosa de aquí. Entonces voy a escribirla acá. Esto es muy importante tenerlo, ¿sale? CS cuarta más 12 más BS cúbica. Si se fijan, ahora yo ya tengo una función, unos polos de orden 4. Pasamos de orden 2 a orden 4. ¿Por qué? Porque estoy agregando una S. Estoy agregando un polo adicional. E más 2D por S cuadrada más 3A más 3D por S. Aquí yo ya tengo mis ecuaciones. Entonces, yo debo de proponer, si me piden que todos los polos del lazo cerrado estén en menos 2, yo debo proponer un polinomio de orden 4. ¿Por qué? Porque aquí esta cosa es de orden 4. Entonces, f de 0 tiene que tener 4 polos en menos 2. Entonces, voy a usar el comando poly. De 0 va a ser igual a poly. Como quiero que el polinomio sea de orden 4, entonces tiene que tener 4 raíces en menos 2. Aquí están los coeficientes de mi polinomio. Entonces, los voy a poner por acá. Yo quiero que esto sea igual a ¿quién? A f de 0. Pero f de 0 resulta que es s cuarta más 8s cúbica más 24s cuadrada más 32s más 16. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta? Oh, muy bien. Vamos a hacer ahora un pequeño análisis algebraico. ¿Cuántas ecuaciones tengo y cuántas variables tengo? Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tengo aquí 5 coeficientes. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas variables tengo? Tengo 4 variables. Pregunta, ¿puedo resolver de manera única este sistema de ecuaciones con 4 variables y 5 ecuaciones? No, ¿Por qué? porque por el número de ecuaciones, como hay una extra, Ajá, eso, pues yo no correcto. sabía que era por eso.
Correcto, es correcto. El sistema quedaría inconsistente, a menos que alguna de las ecuaciones sea un múltiplo de alguna otra, o una combinación lineal de las otras dos. Pero en este caso, por lo general, no resulta. Entonces, este controlador no me sirve. Tache. Se propone el segundo controlador. Pero yo ya me di cuenta de algo, que yo necesito 5 incógnitas para tener 5 ecuaciones. Entonces, se propone un controlador. Voy a copiar este. De 2. Y para agregar una incógnita, ¿qué es lo que hago? Pues aquí le aumento el orden. Voy a llamar B0, como si fuera un B0 adicional. ¿Vale? Aquí yo ya tengo 5 incógnitas. No, es más, le voy a llamar 6. Todo se puede confundir con algo. Entonces aquí yo ya tengo un controlador, un compensador, de orden 2, con 5 incógnitas. ¿Okay? Muy importante para el diseño del controlador. Acuérdense, el grado del numerador nunca puede exceder al grado del denominador. El grado del denominador en este caso es 2. El grado del numerador en este caso ya es 2. Por lo tanto, este compensador todavía lo puedo construir. ¿Okay? ¿Qué es lo que sigue? Pues de nuevo hacer este cálculo de acá arriba. ¿Okay? Vamos a ver si nos da tiempo. Creo que sí. Entonces, N5. Voy a copiar esto de aquí. Entonces, el denominador por AS, en este caso va a ser ES más E por S, es por AS cuadrada, S más C. ¿Okay? Yo tengo que notar que acabo de agregar la letra E, entonces acá en Sims tengo que agregar también una letra E. Okay, voy a correr esto de aquí, porque acabo de agregar una variable. ¿Y qué es lo que sigue? Pues aplicar el comando collect y todo eso. Eco N6, voy a tener pues mi polinomio de cuarto grado. Pues, control C. Ay, aquí es Eco N5, perdón. Ahora sí, voy a escribir esta cosa de aquí. Entonces, la ecuación de ajuste de polos voy a copiar y pegar. Dada por insertamos, presentamos y alineamos. Voy a sustituir esta cosa de aquí, entonces B más 2D más E es 3A más 3D más 2. 3B S más 13. Y eso quiero que ahora sí sea igual pues a mi polinomio estable. ¿Qué polinomio estable? Pues el mismo que tengo acá. ¿Qué es lo que sigue? Pues resolver el sistema de ecuaciones, el formado por los coeficientes. Voy a lo de acá para que sea más rápido y ya nada más ajusto. Entonces en el primer caso D tiene que valer 1, 2D más E
tiene que valer 8. 3A más 3D más 2E tiene que valer 24. 3B más 3E tiene que valer 32. Y el último es, ya me perdí, 3C tiene que valer 16. ¿Hay alguna duda de cómo se genera este sistema de ecuaciones? Si se fijan, ya tenemos 5 ecuaciones y 5 incógnitas. Entonces, ya es posible, ya es candidato a que admita una solución única. ¿Qué es lo que sigue? Pues resolverlo. Vamos a hacer rápidamente el comando solve. Igual, 1, 2 por b más e igual con 8, e más 2 por e igual 3, 3 por c igual con 16. ¿Qué variables quiero resolver? Pues en A. Voy a guardarlos en AA. BD igual a S.B. E igual a S punto N, S punto E. Y vamos a ver qué es lo que me arroja esta cosa. Y observamos que efectivamente pues nos da una solución única. ¿Ok? Por el tiempo, pues ya no me da tiempo de construir el controlador. Por favor, traten de construir el controlador, calcular la realimentación, la prealimentación, perdón, y probar el controlador con esta perturbación de aquí. ¿Sale? En sí ya debe de funcionar, ya debe de hacer el tracking con todo y la perturbación. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta de qué es lo que tienen que hacer? ¿No? Muy bien, entonces acuérdense de favor, el día de mañana es laboratorio para equipos 3 y 4 y ahorita vemos qué fue lo que decidieron para las clases teóricas. ¿Sale? Entonces, recuerden, esta es la última clase virtual. Posteriormente ya no se va a grabar absolutamente nada, ya no se va a transmitir absolutamente nada. Todo será en el salón de clases. Que tengan todos un excelente día. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Hugo Alberto, por ahí tienes levantada la mano. Hugo, adelante. Hugo Alberto Ramírez tiene levantada la mano. No, bueno, entonces le dejamos hasta aquí, ¿sale? Hasta luego.